2050, casi 10.000 millones de personas. No nos damos cuenta, pero nos vamos directos a una crisis alimentaria inminente. Aquí en España no hay tanta necesidad, somos la huerta de Europa. La instalación que necesitas para hacer todo esto es un poquito más compleja que la que tendrías en agricultura tradicional. Hay que hacer que las funciones del robot no solo sean hacer la cosecha, sino hacer mucho más. Quien entre primero en el mercado es el que se comerá la mayor parte del pastel. Pero va a ser una revolución tan bestia en tantos campos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero, cofundador de empresas como IMAS y ProtonGo, donde nos dedicamos a la innovación, a la ingeniería y al diseño de productos industriales. Hoy tenemos un episodio muy interesante para todos los que seáis amantes tanto de la tecnología como de la agricultura. Nuestro invitado de hoy es Víctor Cantón, uno de los cerebros detrás de Enquitec, una empresa que está poniendo patas arriba el mundo de la agricultura sin suelo. ¿Te imaginas poder gestionar una plantación completa desde el móvil a golpe de clic? Pues eso es precisamente lo que hace Enquitec, integrar Internet of Things, inteligencia artificial y automatización para que los agricultores puedan sacarle el máximo partido a sus cultivos, aumentando la producción y reduciendo los costes. José Elías, necesitas esta solución para tu plantación de lechugas hidropónicas. Yo ahí te lo dejo. Además, lo mejor es que su sistema es completamente modular, lo que significa que se integra fácilmente con el equipo que ya tengas, sin complicaciones ni necesidad de cambiar toda la infraestructura. Enquitec está haciendo que el futuro de la agricultura suene a ciencia ficción, pero con los pies bien plantados en el suelo, o mejor dicho, sin suelo. Antes de continuar con la entrevista a Víctor, permitidme agradecer a nuestro patrocinador ProtonGo por pagarnos el sueldo mientras estamos aquí tan ricamente charlando sobre la automatización de la agricultura. Así que si necesitáis fabricar piezas y prototipos en tecnologías como el mecanizado, la impresión 3D o la colada en moldes de silicona, visita la página web protongo.com y utiliza el cupón Toque de Ingenio para un descuento especial. Y ahora sí, bienvenido Víctor, muchas gracias por acompañarnos en Toque de Ingenio. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, bien. ¿Sí? Sí, bueno, el mundo emprendedor son montañas rusas emocionales siempre. Ahora mismo estamos en un buen momento. ¿Estamos en la cresta? Sí, ahora mismo sí. Muy bien, me alegro muchísimo, porque la verdad es que es una de las peores cosas, ¿eh? De hecho, yo llevo muchos años y aún no me he acostumbrado a esos vaivenes donde, hostia, ahora te va todo de puta madre, pasados 3 meses dices, esto no acaba de ir como debería y aún lo sufro, ¿eh? Mis socios se han aclimatado mejor a los vaivenes, pero yo no, ¿eh? Está bien. Escucha, Víctor, pues empecemos por la pregunta más obvia, ¿no? ¿Qué es la agricultura sin suelo? Bueno, pues el propio nombre lo dice. O sea, es la posibilidad de hacer crecer cualquier tipo de cultivo sin la necesidad de tener tierra. Es decir, que la tierra en sí no es lo que aporta los nutrientes a la planta, sino directamente las raíces, ya sea directamente en agua, con oxígeno en disolución o una atmósfera acuosa, tal, pero al final que no necesitas un suelo fértil que cada vez es más fácil de encontrar y cada vez será más difícil de tener. Más difícil encontrar el suelo fértil. Correcto. Bueno, es que con todo el tema de cambio climático, el crecimiento de población y tal, ahora mismo... ¿Se está desfertilizando el suelo? Bueno, se está desertizando el planeta claro. Y eso está quitando suelo fértil. Bueno, hay que crecer el área fértil a nivel del planeta un 50% extra. Es decir, un Brasil y medio. Correcto. Entonces, si miras el planeta... es que ese suelo fértil no está, a no ser que empieces a cortar árboles y a buscar ese terreno fértil donde ahora mismo pues, hay vida natural o lo que sea. Porque la fertilidad del campo, ¿de qué depende? Depende de que haya ríos, entiendo, ¿no? De que sea fácil el regalo, o sea, es decir, nosotros podríamos hacer fértil los monegros, por decirte algo, o zonas que sean un poco alejadas. Bueno, con un coste climático, terrible, de sostenibilidad, ¿no? Bestia, porque ese suelo ahora mismo no tiene nutrientes y hay que aportárselos. Y aportar nutrientes al suelo de forma artificial
tiene sus consecuencias. O sea, los nutrientes de hoy en día que se basan en, a partir del amoníaco se quita el nitrógeno y el nitrógeno es la parte principal, ¿no? de los nutrientes. Ese tipo de nutrientes son más solubles en agua, con lo que mayor parte de los nutrientes que tú pones en ese suelo van a los acuíferos, de los acuíferos se van a los litorales marítimos y nos cargamos la fauna litoral. De hecho, en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hay uno de ellos que queda como desapercibido, que es el tema de cuidar los mares y tal, y hay un punto que es el tema de la eutrofización. O sea, eutrofización se refiere a tener exceso de nutrientes en el agua. Eso hace que la vida bajo el agua pues no pueda vivir, vaya reduciéndose, y eso también tiene un impacto a nivel global. O sea, realmente, por ejemplo, poner un ejemplo, en Estados Unidos pues tienen 2 océanos enormes en sus lados. El 70% del seafood, o sea, no solo pescado, sino todo, es importado. Porque la agricultura que tienen ahí es masiva y su fauna litoral está como está. Entonces, tienen que ir afuera a comprar. O sea, que es un problema, un problema grave. Vale, y venga, perfecto. Entonces, si pensamos en cultivos sin suelo, ¿no? Correcto. ¿Qué ventajas aportamos respecto a todo esto? Claro, hay varias ventajas. Una, bueno, hay muchísimas, pero empiezo por la obvia, es el uso del agua. O sea, el hecho de hacer sin suelo, de cultivar sin suelo. Hay diferentes técnicas de cultivo, pero las que más extendidas son siempre circuitos de agua cerrado. ¿Cerrado, cerrado? Correcto. O sea, el agua que tú incluyes en tu cultivo se va en forma de planta o de evaporación si no lo tienes muy bien cerrado, pero se puede reducir el consumo de agua sobre un 95% del cultivo en exterior. Un 95%. Sí, sí, es una pasada. Una locura. Sí, sí, sí. Entonces, también el tema de sostenibilidad, como es un circuito cerrado, todos los nutrientes que tú añades lo que comentaba, no hay suelo, pero los nutrientes vienen a través del agua. O sea, el agua lo que se hace es fertirrigación, no es irrigación, no es regar y ya está, sino es fertirrigación. Viene todo en la misma solución. Entonces, todos esos nutrientes y tal, pues no se pierden, no van a los mares, tal, es un circuito cerrado. Entonces, Y siempre se quedan ahí. Correcto. Y no tiene desechos. ¿No tiene residuos? Bueno, puede tener residuos, por ejemplo, de las partes del cultivo que tú no vendes. O sea, si se hace el procesado ahí, pues las raíces, tal, no sé qué. Pero en cuanto a agua, a cuanto a productos de nutrientes y tal, no hay desecho. Todo se acaba en la planta, en ningún sitio más. Lo que se hace es, se tiene una reserva de agua, de ahí se va tirando y en esa reserva de agua lo que consume las plantas, pues se va reponiendo para que la solución esté en el punto óptimo. Esa es otra ventaja. Otra muy importante, que como no necesitas suelo fértil, lo puedes hacer donde quieras. En cualquier sitio. Entonces no hace falta cultivar en la otra punta del planeta para que tú lo consumas en tu cocina aquí en tu casa, ¿no? Entonces, realmente es un tipo de cultivo que está empezando a crecer y crece en zonas urbanas. Entonces, primero, no hace falta cosechar con los productos aún verdes y que se maduren en el trayecto, sino que tienes productos mucho más frescos, de más calidad. Claro. Y luego la huella de CO2 es mucho menor. Lo tienes a la vuelta de la esquina el producto. Entonces, todo ese tipo de ventajas, hay inconvenientes, ya luego los hablamos. Pero bueno, son suficientes como para que desde los últimos 10 años ha habido una tendencia positiva al sector. De hecho, está creciendo con un 20% de año a año a nivel global. Hombre, sobre todo lo del ahorro de agua, ¿no? Estamos siempre sufriendo con el ahorro, al menos aquí en España, bueno, piensa que tenemos muchos oyentes de Sudamérica que a lo mejor pues no conocen nuestra realidad, pero aquí en España siempre estamos sufriendo con la sequía. Llevamos 3 años en alerta absoluta. Sí, sí. Entonces, Bueno, al final... es un hecho global, ¿eh? En Chile, unas conversaciones que teníamos, la zona de los lagos llevan 13 años de sequía. O sea, realmente los cambios de patrones están afectando muchos sitios. También hay sitios que antes no llovía, que quizás ahora está lloviendo Y ahora más. están inundados, ¿no? Sí, correcto, demasiado, ¿no? Pero sí, igual que ha pasado aquí en la zona de Cataluña, no tanto en el resto de España, Sí. cuando me enteré lo de los lagos, digo, ostras, qué grande es el mundo y qué poco sabemos de todos los problemas que hay por todas partes. Pero sí, 13 años de sequía se dice muy rápido, ¿no? Entonces, y ahí es una zona que también está creciendo por necesidad el tema del cultivo sin suelo. Porque, claro, si tú tienes que estar regando cuando tienes sequía y se pierdes el 70% del agua, pues están empezando a haber pues, muchos invernaderos con cultivo hidropónico. Hidropónico es un tipo de cultivo sin suelo que tiene este circuito cerrado de agua con los nutrientes, etc. Y bueno,
Y entonces, claro, pueden producir mucho más de lo que podían producir con lo que tienen en ese momento, ¿no? Vale, entonces las grandes ventajas sería el ahorro de agua, ¿no? Ujú, Evidente, la cercanía al punto de consumo final, con lo ujú. cual te ahorras todo transporte, logística, costes, ¿no? ¿Tenemos alguno más que sea muy evidente? Bueno, estos son los principales. Sí, luego hay las contrapartidas, ¿no? Venga, Porque, vamos con las claro, contrapartidas. depende del tipo de cultivo. O sea, cultivos en suelo se puede hacer de muchas formas. Hay una forma que es las granjas verticales, que estuvo muy de moda, o sea, fue muy trendy hasta hace 2 años, Sí, cuando hubo el parón del COVID y poco a poco se fue cerrando el grifo a la inversión. Fue un sector pues, que ha sido, bueno, dependía mucho de inversión, había muchas esperanzas puestas en ello, pero aún no estaban los números. Entonces, granjas verticales, ¿por qué no? Básicamente, te explico qué es una granja vertical. por Es, favor. es completamente cerrado, podría ser pues eso, un edificio cerrado, sin luz del sol, control climático, bueno, ventilación, temperatura, humedad, etcétera, y iluminación artificial. Claro, está muy bien este tipo de cultivo O sea, porque, eso para la marihuana, ¿no? bueno, Básicamente, de hecho, este sector es un heredero directo de histórico aquello, ¿no? de aquello. O sea, el I+D se hizo Con la entonces marihuana y ahora toda se está de aplicando cultivos a las utiliza todo lechugas. esto, correcto. Claro, ventajas de hacerlos y cerrados era que, o sea, como es tan cerrado, no es un invernadero, pues todo el tema de control de plagas, etcétera, pues es mucho más efectivo. O sea, utilizando batas, gorros, desinfectación y tal, claro, no tienes que utilizar ningún tipo de pesticida ni nada. O sea, el producto es la leche. Pero como está encerrado, pues el consumo energético es mucho más alto. Entonces, depende de qué cultives, el mercado no te lo va a comprar. Si vas a hacer, depende cómo lo presentes, ¿no? Pero si haces lechugas y estás utilizando un montón de kilovatios para todo, etcétera, y la logística también es más complicada, y en el campo de al lado están haciendo 1000 lechugas al mes, pues no vas a poder competir. Pero bueno, esto tiene una salida comercial que es no hacer productos commodity y hacer productos de alto valor añadido. Bueno, esta es una manera de hacer el tipo de cultivo así sin Y a eso suelo, se llaman granjas verticales. granjas Y verticales. verticales Verticales es porque se montaban en... Ah, vale, ok. correcto, porque En puedes, estanterías, como no ¿no? utilizas suelo, puedes utilizar en varios niveles. De hecho, en el norte de Europa es muy común ver granjas verticales que utilizan grandes almacenes pues, industriales con estanterías de estas tipo Mecalux, hasta Hasta los arriba. 10-15 metros. Tiene otros problemas luego que tienes que acceder para mover Claro. producto y tal. Pero ¿qué pasa? Que con poca área de suelo puedes multiplicar la producción tantos pisos como puedes hacer. Pues bueno, el handicap era el tema de esto, coste, Coste coste energético. energético. Correcto. Entonces, otra manera de hacer agricultura sin suelo es en invernaderos. Básicamente, un invernadero tradicional que antes se ponían lechugas en el suelo o lo que sea, pues pones un tipo de soporte que te permita circular esa agua y recircularla. O sea, realmente no utilizar ese suelo, que igual estás en un solar industrial, por decir algo. Sí. No, pero la ventaja es que Claro, tienes la luz del el sol. suelo puede ser de hormigón, ¿no? Pero tú estás cultivando encima, ¿no? Correcto. En unas mesas. Sí, o sea, lo que se suele utilizar tanto en unas como otras, bueno, hay algunos que si no hay nada, directamente las raíces se están tocando agua y ya está, pero también, por ejemplo, sería hidropónico utilizar una cosa que se llaman slabs, que es básicamente un cilindro de plástico, de plástico flexible, y dentro hay fibra de coco, que la fibra de coco solo aporta soporte, pero no aporta ningún tipo de nutriente, solo para que la humedad vaya pasando por ahí y bueno, la planta tenga donde poner las raíces, pero los nutrientes realmente lo cogen del agua, no entonces, ese tipo de soportes tú los puedes poner donde quieras, mientras hagas toda la instalación, casi es otro hándicap. La instalación que necesitas para hacer todo esto es un poquito más compleja que la que tendrías en agricultura tradicional. Que, bueno, o sea que hay que arar el suelo, hay que hacer sus trabajos, pero no hay mucha inversión más que el trabajo en sí. Aquí hay inversión en los soportes, en todo el tema de tuberías de agua, control. Por ejemplo, en invernadero es más que nada para poder maximizar el tiempo de crecimiento. Si haces en campo abierto, pues tienes el tiempo que tienes según tu clima para producir. En invernadero, pues puedes ir jugando con sombreo, con abertura o cierre de ventanas para mantener las condiciones óptimas de cultivo el máximo tiempo del año, ¿no? para cultivar. La ventaja de hacerlo con técnicas de estas hidroponía, aeroponía, hay diferentes técnicas, si quieres luego las comentamos, es que realmente lo puedes hacer donde quieras. Puedes coger un polígono a las afueras de una gran ciudad y decir, vale, pues aquí vamos a hacer este tipo de cultivo.
Pues estos dos tipos que te he comentado, habría alguno más porque este sector va innovando y va haciendo tipos, pero básicamente granjas completamente cerradas. Edificio cerrado vertical o en un invernadero abierto y con extensión de suelo. Correcto. Pues entre estos dos tipos ahora mismo el que tiene más potencial de crecimiento por las ventajas que tiene respecto al otro es el tema de invernaderos. Vale, ¿y cuál es la ventaja? El ahorro energético. Claro, tienes la luz del Porque sol que es gratis. Porque tienes luz, ¿no? Correcto, porque el consumo energético, más a regla del pulgar, una granja vertical completamente cerrada, a nivel de consumo de luz, necesita 5 veces, más o menos, 4 o 5 veces superficie de placa solar para alimentar lo que tienes en tu granja. Claro, está muy bien que puedas apilar en Z, pero si tienes que poner en plano un montón de panel solar, te pierde Es lo mismo, la ¿no? ventaja, ¿no? Claro. Al final, y si estás en un suelo urbano, tampoco tienes esa capacidad. Y si te tienes que apartar, ya empiezas a tener otra vez las desventajas de estar lejos del punto consumidor, ¿no? Pero bueno, es un balance. Y claro, lo que decía, las granjas verticales completamente cerradas, tienes esta desventaja, pero si son capaces de hacer un producto que en local no está accesible y que el mercado, claro, cada productor, cada granjero, realmente tiene que conocer muy bien su mercado para saber cuál es el producto que puede vender y tenga mayor beneficio respecto al producto que se vende en local. Por ejemplo, se pueden hacer, yo qué sé, trufas. ¿Trufas? Bueno, sí. Hostia. Según qué variedades y tal, pero bueno, según dónde estés, claro, si estás en Italia, pues no vayas a hacer trufas porque tu mercado local te lo va a reventar, ¿no? Pero si estás, yo qué sé, en una zona del mundo que no existe, Sudáfrica. y tienes un mercado que te lo va a comprar, pues tiene sentido, ¿no? Lo que decías, las lechugas, si estás en una zona donde, como aquí en España, que cualquier campo tiras tal y empiezan a salir Salen lechugas, lechugas. patatas, pues no vayas a intentar ganar mercado con eso. Pero sí que puedes intentar hacer, pues yo qué sé, albahacas, tal, sobre todo productos que, aunque igual se pueden hacer en ese mercado, que pues fuera de temporada sí que se pueden vender. O yo qué sé, por ejemplo, había un caso de uso, hay una empresa española que se llama Projar, que se dedican al tema de la hidroponía y hacen locuras como, por ejemplo, hacer higo hidropónico. O sea, montar higueras. Higo, pero un higo es un árbol, una higuera, ¿no? Pues la han montado de tal forma, o sea, la higuera es una planta que agarra en cualquier sitio, es muy silvestre, ¿no? Silvestre, se coge lo que Sí. sea y tal. Pues con esto que decía, los slabs estos con fibra de coco y tal, pues bueno, un tipo de slab que es como si fuera un tiesto, pero Sí. realmente ahí no hay tierra, pues hicieron un proyecto, pues eso, con un invernadero, empezaron a meter a las higueras y tal, todo conectado con el sistema hidropónico, recuperación de agua y tal. Pues tú sabes que las higueras, lo de higos a brevas, ¿no? Normalmente hay 2 cosechas, ¿no? En junio y en Sí. septiembre y tal. Pues ellos han conseguido con producción continua y no 3 meses, sino 6 meses. Y si una plantación de higos no te empieza a producir hasta, no me acuerdo, hasta los X meses, reducirlo como a la mitad. Entonces dices, ostras, vamos a hacer higos. Vale, pam, plantas y en 6 meses ella está sacando producción y la sacas durante, estoy hablando en invernadero, sol y tal. Pues durante 6-7 meses tienes producción continua de higos, calidad controlada, tal, o sea, y eso es un ejemplo, pero realmente, o sea, empezó la cosa más con las lechugas, todo el mundo decía, voy a hacer mis lechugas hidropónicas y Sí. tal, pues que ahora ves de todo. El caso este de los higos es como el que te Te quita explota la cabeza, claro. Sí, El claro. higo es muy de árbol. Porque partiendo de la base de que yo no tengo ni idea de cómo son las rotaciones de las cosechas y qué es lo que florece en cada época y demás, entiendo que, pues yo qué sé, las zanahorias son de una época, las patatas son de otra, no sé qué. Eso dependerá, entiendo, del tiempo, ¿no? De la climatología y de la humedad que haya a los diferentes tiempos del año. Vale. Eso si tú lo haces dentro de unas condiciones totalmente controladas, temperatura constante, humedad constante, no sé qué, puedes reproducir, o sea, puedes tener patatas cada 2 meses. Patatas o lo que sea, te lo he puesto de ejemplo. Sí. Bueno, de hecho, lo de los tipos de cultivo, como que se van a añadir, es un catálogo que cada vez se va aprendiendo cómo hacerlo, ¿no? Las patatas igual, no sé desde cuándo se hace, pero también se hacen en aeroponía, que luego te lo explico también. Sí, exactamente. Si tú reproduces esas condiciones, pues, y la planta accede a no tener suelo, pues también hay que... No todo lo acepta, ¿no? Claro, correcto. Entonces, todo se puede reproducir, eso sí, a un coste o a otro, ¿no?
Por ejemplo, déjame hacerte el ejemplo de las patatas que el otro día aprendí. Claro, yo soy telecos. Claro, tú eres ingeniero de teleco, estás peor que yo, ¿no? O sea, o estabas antes de meterte en esto. Claro, y en 3 años cada día Has aprendo aprendido cosas la nuevas, hostia, claro, ¿no? sí, sí. Pues el otro día aprendí que, bueno, sabía ya que las patatas se puede hacer en aeroponía, que es básicamente la planta, las raíces colgando y es un cubo vacío, básicamente, y hay una atmósfera, hay unos nebulizadores que meten ese agua ya con los nutrientes y todo, y la planta vive. Claro, cuando vas a hacer la cosecha de patata, abres eso y Saca las las coges patatas. directamente y que continúe creciendo. Una pasada. Dices, ostras, pero las patatas la plantan en campo abierto y ahí salen toneladas o toneladas. Sí. Pues el otro día aprendí que el tema de cultivo patata en hidropónico, en aeropónico, sobre todo ha sido impulsado porque en Sudamérica, no me acuerdo exactamente de qué países, creo que uno de ellos era Colombia, tienen una plaga de nematópodos, o sea, son gusanitos y tal, que bueno, Que le está está extendida en jodiendo todas la... partes y no se puede. O sea, se puede, pero con unas mermas de producción brutales por culpa de esto. Entonces, ahí han empezado a producir así, ya lo han estandarizado, industrializado, y ahora pues, son capaces de producir en clima súper controlado. Y claro, sí que es verdad que no pueden pasar con los tractores, levantar todo y Claro. recoger y tal, pero seguramente eso, las patatas deben... Yo tampoco conozco los ciclos, pero entiendo que las patatas en invierno, por decir algo, no están creciendo, pues ellos lo pueden hacer, ¿sabes? Claro, Y claro. pueden tener cosecha continua. Pues eso. Yo, que- el conocimiento que tengo de esto es mi suegro. Mi suegro tiene un huertecillo ahí al lado de casa y aparece y me dice, toma, Edgar, las últimas... Bueno, la semana pasada me trajo los últimos tomates. Y me dijo, oye, los últimos tomates de la temporada. Y entonces, a base de lo que él me va diciendo, que me va trayendo, pues me voy enterando. Ahora es la época de los persimmons y los kakis. Y tengo una casa llena de kakis y persimmons. Entiendo que cuando tú me dices que tienes que analizar el producto que tienes que cultivar dentro de tu mercado y ganarle esa ventaja competitiva es porque el producto resultante es mucho más caro que Claro. si lo acabas cultivando en la tierra de toda la vida, ¿no? Correcto, sí. ¿Sabríamos decir una estimación de si una lechuga vale en tierra, yo qué sé, macho, no sé cuánto pagarán la lechuga, 20 céntimos el kilo, en hidroponía cuánto puede costar? ¿4 veces más, 3 veces más, 2 veces más? Sí, yo creo que de una conversación que tuve bueno, sí, igual está a los 20-30 céntimos el precio de producción de la lechuga y en hidropónico pues se te puede ir al euro, tranquilamente, pues 3-4 veces más. Sí, sí. Vale, pero eso en realidad es, o sea, debe ser por la amortización del CAPEX, ¿no? Porque trabajo físico de gente, bueno, la cosecha, ¿no? Pero no necesitas un gran mantenimiento. O sea, probablemente necesitas menos mantenimiento esto que el campo, ¿no? Sí, no. El tema es que como estamos en un tipo de soporte que no es regular, o sea, no puedes pasar con un tractor. O sea, todas las operaciones son 1 a 1 prácticamente. En cambio, en el campo, según qué cultivo, Pasas el tractor pasas y lo con la levantas máquina todo. tal y claro, ahí O sea, estamos hablando de la cosecha, correcto. lo que encarece el producto, porque una vez has amortizado la La inversión inversión, previa, el ¿no? CAPEX, exacto, sí, sí, correcto. Entonces, claro, de hecho, esos son los puntos principales que no he llegado a mencionar, me he quedado a medias. O sea, los handicaps, era la parte de energía y lo que faltaba era la mano de obra. Como es un sector que ahora mismo no, por un lado, no está estandarizado, cada granja es diferente, su padre y su madre, y es que por el propio concepto de cómo se cultiva, hay mucha más necesidad de mano de obra para la manipulación, tanto para la plantación como para la monitorización, como para luego la cosecha. Entonces, claro, todo esto es costes de mano de obra. De hecho, los costes operativos vinculados a mano de obra normalmente superan el 50%, era el 56% por ahí. Y ahí es donde entramos nosotros. Pero bueno, eso luego te comento. Has dicho una cosa que se me ha quedado aquí Eres como yo, te quedas con una historia y luego a los 10 minutos, ¿no? Aparece, oye, aquello que me habías Sí, dicho sí. antes, Bueno, ¿no? porque no te quería cortar. No, lo que decías antes sí, porque te respondí por un lado, pero me faltaba la segunda parte, digamos. Decías, si puedes reproducir las mismas condiciones y tal, te saldrá. Sí, pero te saldrá más malo. De toda la vida, los tomates de supermercado, estos que venían de Holanda y tal, sabían a cartón. O sea, no tenían ningún tipo de sabor y tal. El tomate de tu De suegro... mi suegro es espectacular, ¿eh? Correcto. ¿Por qué? Porque las condiciones no son siempre perfectas y tal. Tiene ciertos estreses, ya sea hídrico, ya sea de más luz un día que el otro y tal, y ese estrés hace que la planta genere elementos, no te sé decir la base científica de todo esto, pero sí que lo he leído, escuchado, que hace que tenga más buen Su sabor. propia naturaleza de intentar sobrevivir, ¿no? Correcto. Lo hace generar mejor producto. Correcto. Y de hecho hay productores en Estados Unidos de tomate en invernadero y tal que ya hacen esos estreses, están
programados para sacar el máximo sabor. Y bueno, ahí en Estados Unidos hay concursos de todo, ¿no? Pero, y simulan un tornado ahí dentro del, ¿no? Para que sufran las plantas. Bueno, la dejan un poquito más seca, un día le meten más agua, otro día más luz, menos luz y tal. Pues hay concursos de cata ciegas de tomate en Estados Unidos, como habrá de todo. Pues últimamente lo están ganando esta gente, porque claro, hacen esos estrés de forma regular, controlada, para maximizar el sabor, etcétera. Entonces, ahí es donde está la gracia, no solo hacerlo perfecto, que esté entre algodones, sino realmente meterle los estrés que toca para que el producto sea igual de bueno o más que el que no controlas, que está en el campo. Que ahí también es una ventaja cualitativa, dijéramos, pero bueno. Y lo que decías que estás comentando del mercado, que o sea, el agricultor que tiene que pensar qué hago para que me lo vendan a mi mercado y tal. Claro, hay la baza ahí de, no, es que yo soy más sostenible, mis clientes me van a comprar porque no he contaminado, utilizo menos agua y tal. Está demostrado no solo por este sector, sino por muchos otros, que ese punto de venta exclusivo no te hace no funciona. pagar 3 veces La gente, más, ¿no? ostras, es que yo no veo la diferencia entre esta lechuga y esta, pues cojo esta que es más barata, ¿no? Entonces, realmente no es tanto, no se pueden apoyar en el tema de sostenibilidad, sino que tienen que buscar realmente algo que el cliente diga, o no lo tengo tan a menudo y ostras, esto lo voy a comprar ahora, más que por el hecho de que sea más sano para el planeta y tal. Claro. Que al final también es por el motivo por el que estamos en este sector, ¿no? O sea, realmente para impulsarlo, para que este factor de sostenibilidad tenga más impacto. Lo que me gustaría saber es cuánto implica el coste logístico de trasladar. Pues yo qué sé, macho, si aquí ahora se ha acabado el tomate, ¿no? Pues nosotros queremos comer tomates en enero, tú vas a Mercadona y en enero hay tomates. ¿Ese tomate de dónde viene? Ni idea. Pon que venga de Brasil. El coste logístico de traer tomates de Brasil es una película. En cambio, si tú en enero puedes cultivar tomates en Premia de Mar, no tienes ese coste logístico o lo tienes muy reducido, ¿no? Está claro que no va a ser el triple del coste del tomate, pero seguro que compensa un poco, ¿no? ¿No? Sí. Al final, no te sé decir exactamente porque no conozco los costes de precio logístico. Lo que sí que te puedo decir respecto a lo del tomate, que también esto lo aprendí, cuando has tenido conversaciones por todos lados, aprendí en Almería, ¿no? Que dicen el mar de plásticos y tal. Pues hablando con el sector y aprendiendo, ellos dirías, no, pues el mejor momento para plantar tomate, vender y tal, sería pues de junio a septiembre, ¿no? Por ahí. Ellos básicamente en junio casi que lo que hacen es arrancar todas las tomateras, reaprovechar, porque realmente su momento de mercado bueno es a partir de octubre hasta junio. O sea, realmente cuando la huerta tradicional. No tiene producto, pues ellos sí. Yo creo que viene más de Almería que no de Brasil o lo que sea. En el caso de los tomates, seguramente en el caso de la uva y otros tipos de sectores, ahí sí que hay el coste logístico. O de Marruecos, ¿no? Dicen los agricultores españoles. Correcto. Que viene mucho producto de Marruecos. De hecho, tuvimos un podcast hace un tiempito ya y hablábamos sobre... Era un emprendedor que había desarrollado un producto a partir de la cáscara de los persimón. No, la cáscara no, de los persimón, del resto del persimón, que por lo visto se desecha mucho porque no da tiempo a cosecharlo, se cae y entonces te encuentras todos los suelos llenos de persimón. Pues él los recogía, los procesaba y a partir de ahí creaba piel vegana a partir del pérsimo, que me pareció espectacular, ¿eh? Espectacular. De hecho, el otro día vi una noticia que ha llegado a un acuerdo con el grupo Antolín para hacer las tapicerías de los coches, de los asientos, y lo van a hacer con esa piel vegana que viene del pérsimo. Vale, pues hablando con él, que era de Valencia, nos explicaba todo el tema de los procesos logísticos, el por qué la lechuga cuesta 20 céntimos al agricultor, ¿no? O se le paga, y cuando tú la pagas aquí, pues pagas a €1 y pico. Claro, estos intermediarios. Claro, entonces yo pienso, hostia, pero es que hay muchos intermediarios a lo mejor entre Almería y Barcelona, ¿no? Que igual te los cargas si tienes la plantación aquí al lado, ¿no? Lo que te estaba diciendo. No sé cuáles eran los ratios y esos valores, pero ahí estaría. Sí. Bueno, también el mercado es un punto bastante incipiente. También con pocos proveedores que hay sobre todo en Europa. Europa ya va un poquito retrasado. Estados Unidos llevan 10 años, igual hay 6 o 7 mil granjas verticales ya por todo el país y tal. Esto crece según la necesidad. Claro, aquí en España no hay tanta necesidad. No necesitamos, somos la huerta de Europa. Claro.
Claro, o produces algo que tenga realmente valor, pues le decía, lo de hacer lechugas en hidropónico, pues es posible que te des un guantazo, porque Pues antes hacíamos la broma, José Elías ha comprado una empresa precisamente para hacer lechugas. pues espero que El tenga un otro buen día plan vi, de el otro día vi negocio. un vídeo suyo que decía, vale, ya tengo montado toda esta película, producía, serán 40.000 lechugas al mes, decía, vale, de puta madre, ahora tengo que venderlas, porque Claro, a ver no, cómo las pero igual vendo. es un buen modelo de negocio, pero no tiene por qué ser aquí. Igual reproducirlo, esto lo reproduces en Noruega y es capaz de vender el producto de alta calidad hecho allí, que no tenga que venir de España cosechado 2 semanas antes de lo necesario. Claro. Y claro, el tema es buscar dónde está tu mercado. Igual, no sé qué Ya, idea ya, tiene ya, él, ya. pero No lo sabemos tampoco. Yo solo sé eso, que el otro día decía, vale, ahora tengo que empezar a convencer a los supermercados para que me las compren. Y estaba el tío haciéndose unos... Ya me dio la sensación que lo estaba pretendiendo vender como un tipo gourmet, porque la forma en la que lo entregaba, incluso se había mandado a hacer unos mueblecitos como para unos expositores, que claro, la lechuga expuesta en un mueblecito súper bonito, pues no es lo normal. Lo normal es que esté en una frutería pues tampoco a granel, ¿no? O dentro de una bolsa. Entonces ya me dio la sensación que estaba buscándole el valor diferencial ese, que correcto. a ver si lo Claro, consigue, ¿no? cultivando en hidropónico, como decíamos, todo es mucho más controlado. Igual puede producir una variedad que en campo es mucho más sensible a plagas, Claro, etcétera y tal, y puede hacer un producto y decir, ostras, esto es diferente. Entonces sí que es más fácil acceder al cliente, ¿no? claro, Más que claro. nada, si tienes lo que decías, a dos iguales, tienes que saber bien cómo venderlo y darle ese valor añadido. Esto, me hablabas de Estados Unidos, que las granjas verticales se han desarrollado ahí mucho. ¿Hay alguien que lo haya desarrollado desde un inicio? Porque esto como me suena mucho como a producto israelí, ¿no? ¿Sabes que los israelíes desarrollaron la agricultura a saco porque no tenían dónde cultivar y por necesidades de supervivencia suya? Me suena mucho Sí, sí. no sé si fueron ellos o no, Sí, sí. pero Bueno, alguien me ha dicho que no, las primeras granjas hidropónicas vienen de Babilonia, ¿no? De los jardines de los colgantes jardines de Babilonia. que eso en realidad era producción local, no sé qué, eso ya me pierdo, y en realidad nadie lo puede asegurar, ¿no? Pero sí que es verdad bueno, la información que tengo yo al menos, Sí, que en la época dorada de la NASA, los años 60, 70, se hizo pues, mucha investigación y muchos experimentos porque pensaban, bueno, llegaremos a Marte, en los 60 ya deberían estar pensando eso, ¿cómo vamos a dar de comer a esos astronautas por un largo periodo de tiempo? O sea, claro. entonces ya empezaron a hacer esas investigaciones en los años 60. Ahí se quedó, en los años 80, 90 hubo pues, ciertos pioneros que empezaron y en los años 2000 pues ya empezó a crecer bastante más. Y en 2010 o por ahí, cuando también todo el tema de la iluminación LED empezó a pegar fuerte, los costes bajaron, cada vez tuvo más sentido hacer eso, iluminación artificial con LEDs, porque claro, el consumo hasta ese momento no tenía sentido, ¿no? Y bueno, ha habido como una progresión en ese punto. Imagino que la gran guerra del cultivo hidropónico, aunque sea con invernadero, igualmente será el coste energético, ¿no? Correcto. Bueno, Porque aunque tengas luz, imagino que mantener una temperatura más o menos controlada. En invierno puedes tener luz, pero hace frío, ¿no? correcto. Sí, Entonces sí, tendrá una cierta climatización claro, sí, claro. Yo o que te decía de iluminación. los invernaderos, también depende de la zona del país. Evidentemente, invernaderos en zonas gélidas, pues no, ahí sí que tiene sentido la otra parte. Bueno, pero también tienen acceso a otras energías que aquí no tenemos, ¿no? Igual tienen geotérmicas, historias que compensan. Cada mercado, o sea, cada región tiene su punto dulce, ¿no? El sweet spot Ya, que dicen, de cómo cultivarlo y qué cultivar, según dónde estés y tal, ¿no? Pues, por ejemplo, las fresas que tenemos en Huelva, bueno, si puedes hacer fresas hidropónicas, podrás competir durante cierta parte del año, pero donde realmente es súper interesante es en países del norte que pagan burradas por fresas de aquí, ¿no? claro. Pues eso, pues quizá tenga sentido fresa en granja vertical cerrada en un país nórdico, pero aquí no es más complicado, al menos más complicado. Tiene que ser muy densa la producción para reducir los costes, para que sean comparables con otro. O que las calidades y las variedades pues, no tengan nada que ver con lo que haces en el mercado local. Es un mundo y realmente alguien que se quiera poner a hacer un negocio de producción de este tipo, antes se tiene que pasar un buen tiempo analizando su mercado, viendo quién le va a comprar, estudios de mercado, intereses y tal, y hacer estimaciones de cuánto le va a costar todo eso. Porque, Te iba a preguntar precisamente que
los que entiendo que son tus clientes, son gente que en un momento decide montar un huerto hidropónico del tipo que sea, vertical o horizontal, lo que sea. ¿Ese formato de clientes son antiguos agricultores que están viendo la oportunidad de meterse en esto que va a ser como una gran, no sé si revolución, pero algo innovador respecto al clásico? ¿O es gente, son urbanitas que han dicho, oye, mira, yo me voy a la inversión, hago esto? ¿Hay una reconversión o cómo va esto? Sobre todo los early adopters son todos estos. El agricultor tradicional tiene reticencias a hacer todo esto, pero yo creo que a la larga acabará entrando para el agricultor como explotación o como actividad Sí. paralela. ¿No? Y dices, no, yo tengo mis meses de descanso, tal, no sé qué. Hostia, pues tus meses de descanso, hostia, hazte una pequeña granja, o sea, Invernadero. sí, un invernadero no, o incluso una nave pequeñita y tal, y dedícate a hacer un producto mientras el campo está descansando porque está en invierno y tal. Eso acabará llegando. Ahora mismo es complicado. Y aparte, el sector agricultor, hay de todo, evidentemente, como en todas partes, pero en general es bastante reacio al cambio. Si lo que hacía mi padre y lo que hacía mi abuelo ha funcionado, esto que me estás explicando, que en un plástico voy a hacer esto. En un tubo de Sí. PVC voy a poner Sí, yo cuando paso con el tractor hago no sé cuántas hectáreas de golpe y tal. Bueno, hay que hacer aún pedagogía ahí, pero sí, sobre lo que decías, sobre todo el mercado está creciendo con nuevos emprendedores que con conocimiento o no de agricultura y un poquito de todo, pues se lanzan a abrir este tipo de explotaciones, porque hay tiene toda la parte esta de sostenibilidad, tal, que ahora mismo está en boca de todo el mundo, y aparte es que si las pruebas este tipo de productos es que están muy buenos, ¿eh? O sea, ¿Sí? no hemos hablado de lechugas, de aromáticas, patatas y tal, pero también hay un producto que está subiendo mucho, que es el tema de los microbrotes, ¿sabes lo que Sí. son? Sí. Que, ostras, tienen un sabor y aparte, por lo que te dicen, ¿no? El nivel de nutrientes es mucho más elevado que el de la planta entera, con lo que si haces una pequeña ensaladita de esto, aparte de la algarabía de sabores y tal, realmente es más saludable para el cuerpo. Y si lo piensas, que también es que es más sostenible porque no te ha venido de 2.000 kilómetros más para allá y no, ¿sabes? Pues está subiendo por eso. O sea, aparte porque está bueno, porque tiene ese punto sostenible y porque no lo encuentras del mercado local, porque es un producto nuevo, ¿no? Es buscar cosas así de alto valor añadido y que llamen la atención a tu cliente. Hombre, lo de que tenga un buen sabor, sea más intenso y más natural, es verdad que quizás no te hace pagar el triple, que es un poco demasiado, pero sí que te haría pagar un poco. A mí me dicen, mira, ¿qué compras tú? ¿Tomates del Mercadona a 2 euros el kilo o los de tu suegro a 3? Yo pago los de mi suegro, porque es que no tienen nada que ver, nada que ver. Lo otro es comer cartón, que decías tú, ¿eh? Entonces, bueno, ¿es muy caro montar una plantación de estas? Bueno, Es carete. depende. ¿Hay una cifra por hectárea, metro cuadrado, algo? No, porque como el sector no está nada estandarizado, hay los que se van al Leroy, Bricomar o lo que sea de turno, compran ¿Tubos? tubos, Hacen estanterías, tal, no agujeros, sé ¿no? cuántos. Hay 1000 tutoriales por internet, que eso también está muy bien, que el conocimiento se Claro. esparce súper rápido. Y se empiezan. Normalmente hay mucha gente que empieza de esta forma. En plan, vamos a montar algo pequeñito, validamos que sabemos hacerlo, porque igual no lo hemos hecho nunca, y nos metemos aquí y no sale nada, ¿no? Lo hacen y a partir de ahí empiezan a crecer. Pero luego también hay empresas que se dedican o sea, son constructores de granjas para terceros, ¿no? Y que te dan una solución all-in-one, que ahí sí que el CAPEX se dispara. O sea, inversión en estanterías, automatización, las luces, el clima, te lo ponen todo en una suite de software que encima te lo controla todo. Claro, según que early adopters, eso les va genial. Pues en plan, yo no sé nada y tampoco quiero Tengo aquí un aprenderlo campo, todo. arréglamelo todo, ¿no? Correcto, sí, pero claro, el nivel de inversión que hay ahí es altísimo. Estamos hablando de retornos de inversión de 5 o 6 años. Claro, también estás vendiendo un producto que también tienes que buscar dónde venderlo. No va a ser que la primera producción la vas a vender toda entera fácilmente, ¿no? Entonces, entre eso y la inversión que implica, pues claro, hay esas dos vertientes, ¿no? La del emprendedor que empieza poquito a poco, coge más mercado. Pues mira, pues cojo el local de al lado y también me pongo a voy creciendo. Y el que se lanza y bueno, ya empieza a buscar mercado pues, con supermercados o con distribuidores o lo que sea y tal. Bueno, cada cosa tiene su riesgo. El otro va poco a poco, pero buen paso, y el otro es lo que hemos visto en los últimos 2 años, que cuando se ha cortado...
por ejemplo, empresas que han dicho, voy a montar una granja, tal, no sé cuántos, buscan inversores, les meten ahí, venga, va, 2 millones de euros, lo que sea. Montan, de golpe porrazo el inversor dice, uy, aquí esto no lo acabo de ver claro, estoy viendo los competidores que cierran el grifo y hay un montón de granjas verticales, sobre todo que en Europa y en Estados Unidos también, que se han ido a la crisis porque no han llegado al punto de equilibrio y estaban tirando de De funding. beta. Correcto. Sí, sí. Ostras, qué fuerte. Sí, sí. Y me da a mí la sensación, o hace unos años, el tema del huerto vertical, la hidroponía, como que se domestizó, ¿no? Se aplicó al ambiente doméstico y todo el mundo tenía pues, en su balcón un pequeño dispositivo. De hecho, yo recuerdo, no sé si 1 o 2 proyectos que llegamos a hacer en IMAS de pequeños diseños, que eran unos mueblecitos que integraba la bomba, el agua, no sé qué. Y o sea, me da la sensación que eso tuvo como un boom hace unos años y que ahora como se está perdiendo un poco y no entiendo muy bien por qué, porque al final si puedes hacerte tú, yo qué sé, aunque sea albahaca y perejil en tu casa, en un piso de Malasaña, ¿no? Pues tiene su gracia. Sí, supongo que se queda medio camino esos proyectos, porque es como, vale, está todo automatizado, el agua, el riego, el tal, la luz, pero al final la gente, sí, tiene su planta de albahaca, pero tienes que estar consumiendo cada día albahaca para que tal. Supongo que al consumidor normal, ¿no? Se despista, ostras, ya se me ha espigado esto, tal, ahora tengo que quitar, volver a empezar. Ya. Falta, claro, si tú eres el consumidor y eres el productor, necesitas tener también un consumo. O sea, igual que tienes la producción, la tienes regular, necesitas un consumo regular, ¿no? Y vale, sí está todo automatizado, pero la monitorización no está automatizada. No sé cómo harías este proyecto. No, Igual en ese momento era eso, era lo que te explicaba. Era uno, me acuerdo sobre todo de uno que era un mueblecito que tenía varios estantes y eran pequeñas plantas. O sea, abajo tenía un depósito de agua, tenía, bueno, no era un riego automático, porque al final el sumidero, ¿no? Tenía encima una lucecita y bueno, y ahí te mantenía. Pero claro, de ahí no te salían melones, te salía, no. pues eso. Sí, 4 aromáticas y poco Sí. más. Claro, eso yo creo que hoy en día, si volviera a ver esa tendencia, eso añadiéndolo cámaras con IA para no tener que estar. Claro, lo que la gente es muy No poco quiere estar constante. No pendiente. es constante la gente, Está ¿no? claro. Entonces, si tú tienes eso y cuando necesita algo ya hey, mensajito, hey, ve que tengo unas hojas amarillas, quítamelas, por favor. Igual la gente tendría más éxito ahora, ¿no? Porque si tienes que tener una parte de tu cerebro pensando en esa planta ahí, yo creo que da pereza, en general, al Sí, puede ser. cliente, al usuario típico estándar, ¿no? Hombre, era muy mono, ¿eh? Yo me acuerdo Sí, ahí seguro. una de postito y tal, y unas plantitas de esas, era muy mono. Pero sí, es verdad Pero que con ese pequeño tienes que upgrade de una estar. camarita y una aplicación o lo que sea, ¿cómo lo ves? Bien, lo veo estupendo. De hecho, vamos a hablar de eso. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos es el coste que puede representar todo eso, ¿no? Entonces, entiendo que una de las partes que vosotros aportáis desde Enquitec es la automatización de buena parte de los procesos para tener menor dependencia de personal humano y dependencia de la constancia de estar pendiente absolutamente de cada uno de los puntos. Venga, vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que aportáis desde Enquitec a un huerto hidropónico? Correcto. Bueno, empiezo con un ejemplo en lugar de De como la todo. teoría. Sí. Lo que decíamos del huertecito la cámara que vigila y Sí. tal, pues eso es un ejemplo básico de lo que podemos ofrecer. O sea, el hecho de cultivar en semicerrado, en el caso de invernaderos y tal, tú tienes esas condiciones que son también ideales para pues, que te salga un moho, que te vengan o sea, te entra una plaga y, o sea, es un tipo de cultivo que tienes que estar mirando. Entonces, lo que decíamos de los costes laborales, de que son más del 50%, es porque tienes que estar la gente mirando por ahí. Pues una tarea que podemos dar valor nosotros es con visión artificial. Con nuestra propuesta en concreto, como son extensiones muy grandes y Sí. tal, de momento ahora mismo es más con cámaras fijas con costes relativamente bajos, ni hiperespectrales ni nada, o sea, RGB. ¿Tú sabes lo que son las hiperespectrales? Hombre. Hostia, muy pro, ¿eh? Bueno, Tuvimos un podcast entero hablando sobre las hiperespectrales. correcto. Claro, el tema es, una hiperespectral está súper bien para una estación, porque un coste de una hiperespectral es, Sí, no sé, es generoso. si no está mal. Claro, o haces que la producción se mueva a través de esa hiperespectral, o mover la hiperespectral por la producción, Claro. que igual tampoco Claro. es lo mejor. Entonces, nosotros lo que decíamos, o sea, si el agricultor y los operarios, ¿no?, que están por ahí haciendo monitorización miran con RGB, por decir algo, hostia, pues si es verdad que no es una detección tan
primeriza o tan temprana, perdón, como la que te da una hiperespectral, que puedes ver cosas mucho antes de que no haya ni un síntoma. Pero bueno, si ya les es suficiente con la visión humana, o sea, pues si ponemos una matriz de cámaras, no hace falta mirar todas las plantas, pero sí de forma de estudio de población, de forma que no sabes por qué punto te va a empezar el problema. Pues que lo detectes de forma temprana, claro, te ahorras toda esa monitorización. O sea, el trabajador solo tiene que ir a hacer la plantación, o sea, la siembra o lo que sea. Las actividades, tareas concretas de la receta, porque al final esto es un producto que tiene una receta, ¿no? Planto, bueno, germina, luego hace no sé qué, puede tener tareas periódicas de hay que aplicar, no sé, un producto, yo qué sé, me invento, ¿no? Pues que realmente que la persona tenga que ir, pero que solo tenga realmente que ir realmente cuando sea necesario, no simplemente para monitorizar. Claro, hay un montón de tiempo que en realidad no hace que el producto tenga ni mejor sabor ni nada. Es para detectar problemas de calidad. Para cuidarlo, ¿no? Correcto. Estás ahí cuidando a... Correcto. Pues es un tipo de... O sea, al final nosotros nos planteamos como una empresa de impacto, para empezar, de software, y que nuestra intención es ser el partner tecnológico de este sector que está creciendo muy deprisa y con lo que tienen, pero como que la tecnología está más enfocada a industria, a otros sectores, y este sector sí que está empezando. Pues nosotros queremos ser un player ahí que realmente pues el agricultor diga, ostras, quiero tener IA aquí para detectar tal, pues pum, nosotros os lo proporcionamos. Trabajamos en temas de IA, IoT, robótica y, sobre todo, como base de todo, digitalización de la granja. Al final, la granja es un espacio físico con unos layouts, con unas cosas. Si somos capaces, que es lo que hemos hecho con esta plataforma, de montar una especie de gemelo digital de la granja, no a nivel visual bonito y tal, sino realmente una representación de datos de lo que está pasando allí. Si tú te pasas a la capa de datos, hacer flujos, automatizar cosas, es mucho más fácil que no hacerlo desde la propia granja. O sea, imagínate que, yo que sé, detectas esto, que te envía un cable, una señal hacia dónde, que hagas no sé qué. No, digitalizamos todo, y en el plano digital es mucho más fácil encontrar puntos de mejora, automatizar, pues eso, flujos de trabajo, etcétera. Y de lo más crítico a lo menos, ¿no? Dijéramos, o sea, si yo no tengo una inversión que pueda automatizarlo todo, pero necesito controlar, hostia, esto es muy crítico, yo qué sé, el pH, la acidez, el no sé qué, ¿cuáles serían las cosas más importantes que tendrías que ir intentando automatizar, ¿no? Correcto. Bueno, como el sector comentaba, es relativamente joven y casi no hay estandarización. O sea, tienes los que se van al centro de bricolaje y los que hacen la granja. Hay cero estandarización. Entonces, nuestra propuesta de valor está hecha de tal forma que es lo más flexible y customizable sin hacer proyectos a medida lo máximo posible. Entonces, nosotros al final lo que tenemos es una caja de herramientas, y es como lo presentamos para el cliente, que tiene digitalización y conectividad, o sea, esta parte de IoT y tal, y automatización. ¿Qué necesitas? Miramos tu caso de uso, tu problemática, ¿dónde está tu punto de dolor? Porque de una granja a la otra, los puntos de dolor son totalmente diferentes. Pero entiendo que, yo qué sé, me lo invento, que se corte el suministro de agua será bastante crítico para todos, ¿no? Correcto. Que no se haya estropeado la bomba de alimentación de agua, ¿no? Pues, hostia, eso es fijo que a todos les va a afectar. Correcto. ¿No? Sí. Pues la parte de IoT suele ser la primera que te dicen, sí, porque eso, aparte es normalmente con todas las necesidades energéticas o según donde estén ubicados, los cortes de luz están a la orden del día. Claro, Entonces, si no tienes luz, la electroválvula no va a abrir, no se claro. va a hacer el riego, no voy a tener datos de los sensores, etcétera. Entonces, empezamos normalmente, o sea, uno de los puntos de entrada fácil, dijéramos, El es la parte suministro de agua, ¿no? de IoT, para controlar agua, luz, y luego temperatura, humedad y tal, para tener porque hasta ahora, bueno, tienen sus maneras de ver, pero si tú tienes un sistema que tienes esas medidas digitalizadas, no tienes un termómetro ahí pegado en un lado, y tienes una pequeña, bueno, una serie de reglas con IA o no, eso ya lo iremos viendo, pero que te pueda enviar notificación, el domingo a las 3 de la mañana se ha ido la luz, empieza a hacer más de 25 grados, corre, Claro, ¿sabes? claro. Porque eso es lo típico, ¿no? Que este tipo de operativa no para. O sea, la planta sigue creciendo cuando no estás ahí. Entonces, ¿no? El tema de monitorización con IoT, que al final va vinculado también con la parte de digitalización. O sea, tú puedes decir un control genérico. Yo quiero aquí siempre entre 22 y 24 grados esta humedad. Si no me activas un humidificador, si está de por debajo un deshumidificador o entrada de aire y tal. Pero si encima puedes tener
digitalizado. Estoy haciendo este lote de producción que está en estas estanterías o en esta fila, lo que sea. Y tienes sensores que están en esa zona, pero dices, no, es que esta zona de aquí no quiero que me pase de estos umbrales, tal. Y al final la parte de IoT la vinculas también con todos los datos que estás sacando de esa digitalización, que sobre todo la pueden utilizar para la gestión de tareas. Le dirás al operario, hey, día de, tienes que ir ahí porque esto ya está listo para cosechar. Pero aparte, esto te está dando la información de qué es lo que hay ahí en ese momento y tal. Y eso puedes tenerlo vinculado con toda la parte de IoT específica. Y esto vosotros lo tenéis a partir es un software, está colgado en la web y el acceso es desde cualquier sitio, puedes Bueno, verlo todo, ¿cómo va? esto hemos tenido nuestra evolución. O sea, llevamos 3 años de vida. Y sí, al principio nuestra idea era todo en el cloud, pues eso, pues la forma más fácil de exportar. Pero claro, las dificultades que tienen las granjas, lo que decía, se le va la luz, internet va como va, hay gente que va con Starlink porque donde están es tan remoto que tal, y bueno, tiene sus de estos. Pues al final lo que hemos hecho es un sistema híbrido. O sea, tenemos un controlador local, pues al final con un PC instalado ahí, que de forma autónoma es capaz de gestionar todo y tal. Entonces, sí, lo tenemos conectado con nuestra plataforma de digitalización, que esa sí que la tenemos en el cloud. Si falla la conectación o lo que sea, pues no pasa nada. Eso sigue funcionando, porque al final la granja no puede, por el hecho de perder internet, no puede dejar de funcionar, ¿no? Y por el hecho de perder electricidad, tampoco, o sea, deja de funcionar, el sistema tiene que ser capaz Tiene de, que saber desde que el cloud, de detectar decir, que ha dejado de funcionar. uy, hace rato que no veo al ordenador en local, notificación a quien sea y tal. O sea, al final es un sistema híbrido, hay una parte local, una Bueno, parte está en claro cloud. que los sensores los tienes que conectar a algún sitio. Tú tienes que tener una centralita donde acabes conectando todo y a partir de ahí, como lo monitorices, ¿no? Lo puedes ver desde casa, lo que sea, pero tú necesitas nosotros le llamamos un PLC, donde al final conectamos todo, pero en vuestro caso es un PC, ¿no? Sí, claro, nosotros hemos ido más nos hemos desviado de la parte más industrial, todo el tema de PLCs y tal, que, bueno, también tiene sus precios diferentes, Sí. solamente que se dispara un poquito. Y aparte también, como trabajamos con IA y con sistemas más. Claro, los PLCs, entiendo que también ahora mismo habrá evolucionado bastante y empiezan a incorporar todo esto, ¿no? Pero trabajando con tu propio sistema, con Python, con lenguajes tal, el Ponemos un potencial que PC. tienes, Ponemos un PC. pones un PC, te aseguras que tengas un buen SAI, que te avise cuando pase. Al final lo que hemos hecho es la complejidad está en el software, el hardware es un hardware de mercado, o sea, sensores, nosotros no hacemos sensores, el ordenador no hacemos ordenadores, buscamos cuáles son las mejores piezas, las ensamblamos y a funcionar. Y ya está. Y, por ejemplo, también el tema de infraestructuras. Esos sensores van a tener que comunicarse con ese PC y tal. Empezamos con Wi-Fi, bueno, con el Wi-Fi del cliente, para que el cliente no tenga que pagar algo extra y tal. O sea, pues que si depende de una infraestructura que no controlas tú y es crítica para tal, pues nada, ya nos pasamos a otras tecnologías tipo Zigbee y tal, que te hagas una malla en toda la granja y que realmente no dependas de nada del cliente, porque decían, ni la luz. O sea, un buen SAI que cuando se le vaya la luz, pues, hey, corre tal. Nosotros nos pegamos una hostia terrible de proyecto, pero hostión que lo flipas, precisamente por eso, porque La infraestructura del cliente, ¿no? hicimos aquí una máquina que no puedo explicar lo que es, pero una máquina cojonuda, preciosa, fluida, hacía tal, todo perfecto, pero tenía un montón de conexiones que necesitaba para datos. Y esa máquina aquí funcionaba perfecta, pero esa máquina teníamos que instalarla en La Habana, en Cuba. Y a nadie se le ocurrió que en La Habana, pues el internet va como va. Entonces llevamos la máquina y la metimos en un barco, la llevamos a Cuba, van todos los técnicos mecánicos se instalan allí y aparece un cubano y dice, ya, pero aquí solo hay internet de 11 a 1. Y hostia, como que no, esto tiene que ir conectado siempre, full, 24/7, no, pues no puede ser. Una hostia, porque claro, ahora cambia todo aquello que teníamos. Terrible. Sí. Bueno, por la infraestructura del cliente. Bueno, nosotros hemos tenido un problemón por esto, realmente, por pensar que todo lo podíamos tener en el cloud y ahí solo los actuadores Justo, y tal. ¿no? Y claro, a la que en un mismo día tienes cortes de 1 hora aquí, 2 horas allá, hostia, ahora no está arrancando, no sé qué pasa. Locura. Peliculón. ¿Cómo utilizáis la IA para predecir qué? Sí, ¿Cómo lo usáis? sobre todo, a ver, lo utilizamos aplicada a visión, pues para detectar plagas, pues hojas amarillentas. Hicimos un proyecto
que era más de investigación que práctico Sí, para un centro tecnológico, para detectar a partir de una imagen macro con una ¿cómo se llama? Microscopio de mano, vale. por Bluetooth con el teléfono y tal. Hacían fotos en una hoja y habían los bichitos ahí, que eran pulgón, araña roja y mosca blanca. Ahora ya sé también que hay estadios, hay los adultos, ninfas, pupas, no sé qué. Ah, Bueno, sí. cuanto más pequeño, pues más diminuto es. No, pues eso, utilizamos IA pues, para detectar y contar. Pues tenemos 3 arañas rojas, un pulgón, tal, no sé cuántos, porque para el proyecto que estaban haciendo esta gente, pues necesitaban tener ese recuento en un pasillo de invernadero para hacer un estudio de qué tratamiento fitosanitario, según las detecciones que se han hecho, se tenían que hacer. Es un proyecto un poquito más de investigación Claro. porque no vas a tener al granjero con el microscopio ir haciendo y tal. Pero bueno, utilizamos en ese caso para esto. Luego también para bandejas de microbrotes que comentaba, pues eso, con una cámara encima, pues buscar zonas calvas. O sea, a veces también como hay procesos que a veces son manuales, ostras, pues esta parte de aquí pues no han germinado por lo que sea. Pues puedes hacer esas detecciones para que ellos puedan decir, ostras, tenemos que mejorar el proceso de siembra o el proceso de riego porque no es uniforme y tal. Y detectar zonas calvas, detectar zonas con hongos, por ejemplo. Ostras, aquí ha habido un problema. Tal. O sea, al final, enfermedades, plagas. Bueno, al final cualquier cuerpo extraño. También estamos mirando un posible proyecto en un proceso de limpieza del producto después de la cosecha. Pues, bueno, comentabas tú que habías hecho cosas parecidas, ¿no? Pues eso, para detectar, ostras, esto no es producto, esto que se ha escapado de Correcto. aquí, uy, y salta, ¿sabes? Está vivo. Correcto, sí, sí, pues utilizamos para eso. Y luego en la parte más de automatización de robótica, que, bueno, tenemos un proyecto que hicimos para un cliente, que es un brazo, es un demostrador para hacer cosecha de fresa con, pues eso, con un robot, con un gripper, y hacemos la cosecha por el tallo para no tocar la fresa y tal. Pues claro, utilizamos en la garra del robot, tenemos una cámara. Lo que hacemos, cámara con sensor de profundidad también, o sea, para ubicarlo en el espacio, y utilizamos la IA para detectar no solo un bulto rojo, porque a veces hay cosas rojas que no son fresas, sino para detectar, vale, esa fresa es correcta, no es correcta, tiene algún tipo de enfermedad. Utilizamos redes neuronales para hacer todo este tipo de detecciones. Al final también luego se hace un modelo, perdón, estoy tapando el micro igual, un modelo 3D de cómo está la fresa, porque desde 40 centímetros el tallo de la fresa, o sea, el sensor de profundidad no tiene tal resolución. Y es como, bueno, podemos hacerlo de otras formas, pero de momento hemos dicho, vamos a hacerla de la forma quizás más inteligente, pero luego ya veremos si es verdad o no. Detectamos el volumen, cómo está orientada la fresa, e inferimos dónde creemos que va a estar el El tallo. tallo. Y luego pues vamos ahí y lo cogemos. Pues ha tenido muy buenos resultados. Ah, muy pro, ¿eh? Está Sí, chulo sí. ese proyecto, Y está esos, guay. esos son los dos casos que ahora mismo estamos utilizando IA. Y ahora estamos empezando a mirar uno relacionado con IoT, pero en cuanto a las operaciones o a las interacciones que hace el usuario con la parte de IoT. Ahora estamos. La parte de IoT y la parte de la plataforma de digitalización ahora son como dos mundos, ¿no? Porque hemos puesto en local completamente toda la parte de IoT para robustez y Sí. tal, pero tenemos la parte de plataforma, que es donde definen las recetas, tal, no sé qué. Ahora estamos haciendo para volver a mostrar toda la parte de IoT y que sea accesible y todo desde la parte de digitalización. Pero claro, ahora estamos mirando ahora para poner una pequeña IA de que si alguien quiere decir, por ejemplo, digo, voy a forzar el riego. No simplemente el típico pop-up de ¿está usted seguro? Si no, porque la gente da sí, ya está. Sino que diga, ostras, esa IA, mire, ahí ya se ha hecho el riego durante X minutos hoy y tal, en el pasado esto se ha haciendo así, yo creo que esto no. Y le diga, no está usted seguro, sino, mira, te propongo que o hagas lo que vayas a hacer esto y tal, pero que se apague el riego de aquí 2 minutos porque si no la vas a liar, o escucha, no lo hagas, te lo programo de aquí 2 horas que tendrá más sentido. O sea, que le haga ese tipo de sugerencias en base al conocimiento, pero no que las hagamos nosotros, sino que esa IA, con base a los datos que tenemos, le hagas ese tipo de propuestas. Muy Eso bien, ¿eh? pinta muy guay. Me quedo con lo que has explicado del el bracito, que entiendo que es un cobot, para sembrar las fresas. Yo siempre que he visto las plantaciones estas, los huertos de hidroponía, los he visto fácilmente robotizables, muy fácilmente. De hecho, hay veces que veo tractores cosechando productos en el campo que digo, hostia, ¿cómo coño coge eso, lo saca, le quita el tallo, lo pone, lo limpia, lo no sé qué? Y eso no sé hacerlo. En cambio, robotizar una de estas de hidroponía me parece... No, a ver, no trivial, pero sí que me parece relativamente accesible. ¿Se hace?
¿Hay proyectos, aparte del tuyo? Sí, sí, ¿Es sí. algo que se pueda, que está extendido? ¿La gente lo utiliza? ¿Lo compran? Sí, hay otras empresas que lo hacen, tenemos competencia, sobre todo en mercado. Robotización, digo, puro y duro, ¿eh? Poner brazos que Sí, 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 siembren sí, y sí, sí. cosechen. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Organifarms que tienen un robot que se llama Berry que hace cosecha de fresa. Hay otra empresa que se llama. Y todas están por Holanda, Alemania y tal. Hay otra que se llama Metomotion que hace lo mismo, pero cosecha de tomate también. Y son robots que se van moviendo por esos invernaderos y detectan, cosechan, cortan y tal. O sea, desventajas que tienen. Los invernaderos, o sea, la agricultura, hidroponía en ese sector o aquí en España, en el resto del mundo, es totalmente diferente. Porque el clima que tienen necesitan calefacción en los invernaderos. Y no sé si habéis visto una vez que en estos tipos de granjas se ven como 2 barras en los pasillos. Sí. Pues eso es calefacción. Entonces, los fabricantes de esas soluciones han dicho, ostras, como esto es un estándar, ahí sí que tiene un estándar. Aprovechamos esto. Esos son las guías para el robot. Claro, y yo me acerqué bueno, estuve en una feria en junio en Ámsterdam, de la más grande del sector, que se llama Green Tech, y me acerqué a estos proveedores, ¿no? Y le dije, oh, mira, es que soy un agricultor de aquí, de España. No tengo esto, no tengo Me gustaría barras. ¿puedo poner robot y tal? Uf, España, esto es que solo va con esto. No Vale, way. vale, vale. Bueno, pero si se pudiera, las fresas tal, no sé si, qué variedades tal. No, es que solo hacemos esta variedad, la variedad Fandango. Claro, la miras y dices, claro, es genial, una variedad que sale un tallo larguísimo, las fresas Perfecta, ¿no? aisladas, súper fáciles de encontrar y coger. Básicamente, haces un gripper así y ya la coges. Y digo, eso está guay y vende mucho, pero es muy fácil. Es muy limitante, claro. Y eso me subió el ego porque, ostras, nosotros hemos hecho el proyecto con la variedad, la primera que nos dijo el cliente y aparte lo hemos hecho de tal forma. Bueno, luego te hablaré de colaboraciones y tal. Trabajamos con centros tecnológicos porque como empresa pequeñita pues hay que buscar partners, ¿no? Hicimos el planteamiento de la solución de forma que igual que está cogiendo fresas en una granja vertical y tal, que pueda estar cogiendo dátiles en una palmera, que nos dé igual, que no sea un proyecto nuevo completamente. Entonces, tenemos una cosa que se llama el Behavior Tree, que es un framework open source y tal, que ahí definimos cómo es el comportamiento del robot y lo podemos cambiar fácilmente de una cosa a la otra, ¿no? Todo el tema de detecciones, utilizamos modelos de IA. Entonces, ¿qué fruto tienes? Esta variedad de fresa, la otra y tal, hacemos un modelo nuevo, lo cambiamos y ya está. El robot, lo mismo, utilizamos una cosa que se llama ROS, igual si ya conoces, ¿no? Sí. Pues lo mismo, o sea, me da igual qué robot utilices. El cliente de mañana necesita un robot de 2 metros de largo, pues vamos a buscar los proveedores de esos robots y lo hacemos. Entonces, las soluciones que hemos visto o que hay en mercado ahora mismo son soluciones, mi percepción, que han nacido antes del 2015, por decir algo, con una visión muy de desarrollo de hardware, tal, no sé qué, específico para este caso de uso, pero no pensando en cómo voy a explotar. Y ese es el cambio que nosotros hacemos. Hemos hecho el planteamiento para realmente ser, lo que decía, ese partner tecnológico para el sector. Entonces, si hago un planteamiento que cada proyecto va a ser un proyecto de I+D específico, que le va a costar un pastizal a la empresa, no tiene sentido. Entonces, lo hemos montado de tal forma que a medida que también que vamos haciendo más clientes, iremos adaptando, iremos viendo cosas que igual, yo te he dicho del Behavior Tree, tal, no sé cuántos, igual el planteamiento que hemos hecho de aquí un año nos damos cuenta, ostras, aquí nos hemos autoimpuesto una limitación que tal. Pues ya lo iremos haciendo para que sea lo más agnóstico. Sobre todo lo que también nos definimos mucho es agnóstico del hardware y agnóstico del caso de uso. En plan, esto lo que decía de la caja de herramientas, en el mayor de sus sentidos, ¿sabes? Correcto, bueno, eso lo comenta. Sí. Lo que me pregunto es, vamos a ver, la instalación del robot, entiendo que es un robot más un tracker, porque eso tiene que ir una especie de AGV montado que vaya para arriba, para abajo, que al final no me parece tan difícil. Las barras esas, pintas una línea blanca, que es lo más sencillo del mundo, ¿no? Sí. Y te lo sigue, o con y ya Slam, está. sabes ubicarte según los objetos que encuentras. Pero mira, oye, no lo hago pensar mucho. Le pinto una línea y sigue la línea blanca, porque es que eso siempre están en fila, no tiene más historia, ¿no? Luego que tienes que cambiar de fila. Vale. Hay un punto aún ahí a mejorar. Si solo haces cosecha, no estás haciendo una inversión que solo te está haciendo una parte del trabajo. Ahí hay mucho más. Ahora nosotros estamos trabajando también en hacer poda de hojas amarillas, hojas que están en mal estado, o aclareo, que se llama. O sea, tú las fresas, el operario va por ahí, uy, aquí hay mucha hoja, el fruto necesita más luz, y va cortando y tal.
hay ese punto también. Hay que hacer que las funciones del robot no solo sean hacer la cosecha, que es lo que están haciendo hasta ahora, sino hacer mucho más, porque si no, para el cliente alemán igual lo puede pagar. Y dice, no, yo solo para la cosecha y ya está. Pero para el cliente worldwide, yo quiero que el robot me dé valor, yo qué sé, 8 meses al año, no 2. ¿Sabes? Eso te iba a preguntar. Al final, no sé lo que cuesta el robot, más el tracker, más la cámara, más el 100.000, por decirte algo. Al final, 100.000 vas a amortizar a una persona 3 años. Bueno, está justo ahí en el límite de que sí, que no. ¿En España te lo comprarían? No. 3 años no habría, no, la gente no se metería a pagar el robot amortizado. O sea, no se puede generalizar, ¿no? Habrá que sí, pero claro, nosotros estamos yendo al punto más allá, realmente para... Yo sí, ¿eh? Yo si tuviera un cultivo hidropónico yo te lo pagaría. Claro. No, el tema, por ejemplo, lo de los AGVs y tal, pues te añade una complejidad que no es un proyecto que lo 100.000, por decir algo, y te olvidas y ya está. Ahí te va cambiando bueno, o sea, el tema de navegación no es fácil, cambios de layout. O sea, realmente para nosotros como proveedores del servicio nos mantendría atados a ese proyecto, ¿no? Ya. Y bueno, ahí hay historias que hay que acabar de mirar. Pero sí, el tema el robot no puede estar quieto, eso está claro. Tiene que estar en una plataforma móvil, ya sea en las barras o sea en la AGV. Y de hecho nosotros estamos dándole muchas vueltas. Supongo que conoces Boston Dynamics, de historia, claro. ¿no? Hacerlo con un humanoide, o sea, yo el otro día lo hablaba con mis socios, en cuanto salga el Optimus o uno de estos a la venta, lo compramos. Bueno, es que ya hay a la venta, sí, de otros proveedores, sí, no el de Boston y el de Tesla tampoco, pero hay ya 5 o 6... El de Unitree, ¿no? Estaba en venta. Unitree ese es uno que estamos y el de... ¿Cómo se llama? El Digit, ¿qué se llama? De Agility Robotics. Sí. Ese también tiene buena pinta, porque tiene eso de las rodillas para atrás que puede trabajar, claro, pensando en el campo. Si tú te das una solución genérica y dices, igual te cosecho fresas, te podo lo que sea, o te cojo las lechugas que se plantan normalmente a ras de suelo, o lo que sea. Claro. Nos estamos planteando más que la evolución lógica, ¿no? Y que todo el mundo hace es poner una GV. Sí. Pues, bueno, es la tecnología que está ahora extendida, ¿no? Lo otro lo vemos en la tele, pero de momento yo no he visto ninguno trabajando en una fábrica. Entonces, bueno, cuando los vea trabajando, pues veremos de aplicarlo. Correcto. Porque creemos que, bueno, no sé, igual tú también tienes una percepción, pero que estamos a punto de llegar a ese momento de, vale, ahora ya es funcional. ¿Tú crees que el año que viene podemos comprar humanoides de estos y ponerlos a trabajar en el campo, fábricas? Es lo que nos estamos planteando. De hecho, plantear un proyecto, no solo nosotros, sino también pues, con centros de investigación a nuestro lado, tal, hacer un proyecto a año y medio, porque estas empresas que entiendo que su modelo de negocio es, ellos te darán el humanoide, claro, o el perro y tal, pero ellos en el caso de uso no quieren entrar. Eso somos empresas como la tuya, como la mía, ¿no? Vamos a hacer esta adaptación para ese sector en, claro, concreto. Y nosotros coger la bandera y decir, hey, pues mira, vamos a hacer eso, ¿no? Y hacer ese caso de uso. Pues nosotros no nos preocupamos de cómo se fabrica el robot, porque claro, ahí hay muchos años de I+D y tal, pero si ya te dan una SDK que puedes empezar a trastear, la parte de IA la tenemos dominada y tal, ¿por qué no? O sea, parece muy futurista, muy locura, pero creemos que, bueno, nos gustaría dar ese Hombre, paso. va a ser una revolución. Yo no sé si será el año que viene. Bueno, la semana pasada salió la presentación de Elon Musk, que presentó el robotaxi, el robovan, y sacaron los robotitos estos sirviendo copas. Y de hecho, me enteré que al día siguiente las acciones de Tesla cayeron un 6%, porque se dieron cuenta que algunos de los robots estaban teleoperados. Exacto. Claro. Que yo vi la presentación y dije, hombre, es que soltar a estos aquí sirviendo copas, poniendo cervezas, con bandejitas repartiendo canapés, sí. Hostia, era un poco pro, ¿no? Sí, entonces, entiendo que, aunque sea solo por seguridad, pues tenía... Bueno, pues los inversores no lo vieron tan claro y desplomaron las acciones. Pero viendo eso dices, hostia, yo no sé si va a ser el año que viene, va a ser de aquí a 2, pero va a ser una revolución tan bestia en tantos campos, claro. Porque tú estás hablando de la hidroponía, pero vamos, mete esto en una industria, bueno, es una locura. Entonces, sí que es verdad que estar un poco como ojo avizor de empezar a plantear ya proyectos que aunque no puedas implantarlos mañana, pero puedan entrar dentro de un paquete de investigación para de aquí a 2 años poderlo implantar, correcto, está muy bien. Pero hay que empezar. Claro, hay que empezar. En algún momento. Sí. Oye, Víctor, ¿cómo te metes tú en esta película? O sea, tú eres un ingeniero de telecos, ¿por qué acabas automatizando huertos de hidroponía?
Bueno, yo he estado muchos años en gran corporación, básicamente 20 años en industria, en fabricación electrónica y luego en automoción. Y ya en 2017 o así hice un primer intento, intenté sacar mi propia startup, yo completamente en solitario, a la vez que trabajaba y tal, y tenía ese gusanillo, ¿no? Quería hacer algo. Estuve un año y, bueno, el mercado no tenía todo el aprendizaje que he tenido luego, ¿no? Pero Ujú. validación de mercado, tal, o sea que al cabo de un año cerré y de los aprendizajes que tuve fueron eso. Uno, primero, antes de gastarte ni un duro, entenderlo todo muy bien para luego, bueno, y mockups, landing page o lo que sea, para realmente tener el feedback, ¿no? Porque la gente te dice que está muy chulo y tal, pero hasta que no le vas a vender no sabes bien cuál es su reacción, ¿no? Y la otra era, el aprendizaje que tuve es no ir solo, o sea, no... Bueno, dos aprendizajes más. No ir solo, porque eso, no puedes saber de todo, necesitas tener equipo, etcétera. Y segundo, que hay que dedicarle toda la atención. O sea, no puedes estar... No puedes hacerlo por la noche, ¿no? Ir el fin de semana. Correcto. No. Es una dedicación full time y eso, irte a dormir pensando en eso, levantarte en eso, pensando en eso y estar todo el día trabajando en eso. Entonces, en 2019, yo bueno, llevaba ya 15 años en Continental, que empecé la automoción aquí en Sí. Rubí, y anunciaron que, bueno, que se cerraba la planta, empezó todo un proceso y tal que duró casi 2 años y fue el momento de decir, vale, ahora me voy de aquí con un cojín económico, ahora es el momento. Y en 2020, o sea, bueno, a finales de 2020 participé en una hackathon en Barberá, cerquita de aquí, que organizaba una empresa que ya conocía del País Vasco, que habían trabajado juntos con Continental y tal. Bueno, había un buen rollete y era como, ostras, Víctor, apúntate. Y Ujú. la hackathon era para buscar perfiles de emprendedores para montar un proyecto. Básicamente, la empresa esta del País Vasco que se llama EIWA, es un venture builder que buscan, bueno, con ideas normalmente o las ponen ellos o el emprendedor y ellos dan el soporte de todo tipo de estrategia, marketing, business, tal, para montar un proyecto. Entonces fui a esta hackathon, salimos escogidos yo y Eugeni, que es otro de los miembros de Enquitec, y hicimos un periodo de incubación, lo vimos claro. Inicialmente queríamos hacer algo de robótica porque los dos teníamos ciertos conocimientos. También yo venía de industria y también tenía conocimientos de cómo optimizar procesos, etcétera y tal. Y al cabo de 6 meses, pues fundamos Enquitec en julio de 2021 y desde ahí hemos ido empezando. Pero ¿por qué cultivos hidropónicos y no automatizar el poner ruedas en, no sé, para cambiar los autocares? Correcto. Sí, bueno, a ver, yo tengo 42 años, en ese momento tenía 39, con 3 hijos y ¿Tres hijos tienes? sí. Y eso, bueno, te da una perspectiva diferente a las cosas, ¿no? Y claro, miramos temas de robótica, ostras, ¿dónde lo podemos aplicar? Que si en salud, que si en dark kitchens, tal, o sea, como cosas Oh, muy Dark tal. Kitchens, ojo, ¿eh? Sí, sí. Y pues, salió el tema de agricultura. Al principio era como, "Buah, estuvimos mirando tomates, tal, no sabíamos prácticamente nada, pero que fuimos rascando y vas viendo las cifras estas, hostia, 2050, casi 10.000 millones de personas, hostia, el suelo fértil disponible, tal, no sé cuántos. Luego, con los 3 años que llevamos a esto le he ido añadiendo más datos y tal, que me han convencido aún más de, ostras, sí, hay que hacer esto. No nos damos cuenta, pero nos vamos directos a una crisis alimentaria inminente. La gente piensa, no, tecnología ya nos salvará, ya vendrá, tal, no sé qué, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Eh, ¿Por qué vamos a una crisis alimentaria tremenda? bueno, Porque por la por el capacidad de crecimiento, gente que somos, el por el crecimiento. crecimiento de población que tenemos, la capacidad de producción de alimentos, o sea, la población puede llegar a crecer de forma exponencial, sobre todo no tanto en países ricos como, bueno, en Europa, Estados Unidos y tal, pero India, bueno, pues todo va creciendo. Entonces, la cantidad de gente, la inercia de población que tenemos ahora mismo, esa población va a crecer de una forma o de otra. Igual no llega a 10.000 millones, pues pueden ser 9.500 o lo que sea, pero la capacidad de producción de alimento no crece tan No crece rápido. al ritmo. Y con todo el tema cambio climático, desertización, bueno, todo el impacto negativo de la agricultura, y al tener todos esos datos fue como, wow, esta agricultura está muy bien, pero si haces el pie del sector, es que no se ve, es Claro. la radiografía de un silbido ahí en medio, ¿sabes? Entonces, está creciendo muy rápido, 20%, pero claro, Claro. ese pequeñito de ahí, y claro, fue como, vale, pues vamos a enfocarnos a que a este sector, en lugar de un 20,
a ver, hicimos el cálculo. ¿Cuánto hace falta que crezca para llegar a 2050 y poder dar de comer a todo el mundo de forma sostenible y tal? Hostia, en lugar de 22% interanual, tendría que crecer un 50%. A ver, no lo vamos a conseguir de hoy para mañana, pero hay un buen margen de mejora, habiendo conocido un poquito del sector, viendo que todo era manual, tal. O sea, yo vengo de automoción. Automoción, ¿cómo se llama esto? El sistema de Toyota, el tema de Lean, que si las mudas, las muras, tal, no sé qué, lo he mamado de primeras, ¿no? En este sector, en automoción, pasando de eficiencias que te comentaba antes, de operario, de 70 y pico por ciento a acabar una eficiencia de producción de una línea del 95, 96. Y dices, pues si no hemos hecho nada diferente. Sí, hay muchas cositas pequeñas, hemos automatizado esto, ahora los datos les salen ahí la pantalla y no tiene que a desplazarse a hacer no sé qué. Pues todas esas cositas digo, hostia, pues todo esto metido en un buen envoltorio, pasado al sector, pensando, y luego hemos ido conociendo, ¿no? Hostia, no es estándar, tal. Vale, tenemos que pensarlo para que se adapte todo el mundo. Es como, lo veo Lo ves claro, ¿no? clarísimo, ¿no? Sí, y eso al final también es algo altruista, ¿no? Y dices, no, me pongo en esto, igual me podía poner en, yo qué sé, en otro sector. Más maduro. Sí, y con menos de esto social, ¿no? Y con más ratio de éxito. O sea, pero claro, ves que 2050 ahora lo veo más cerca, ¿no? Y lo veo como le puede afectar pues, a las próximas generaciones y tal, pues es como, te vamos a ir aquí. Aparte, viniendo de automoción, también automoción tú conoces que, bueno, ha tenido un buen bache desde los últimos 5 años o por ahí. Y el que le viene. Y entre las transiciones, que si el coche eléctrico, que si el hidrógeno, no se aclaran, tampoco era un buen sector para estar. Y digo, tampoco, o sea, ha sido uno de los puntos que perjudica también al planeta. O sea, toda la movilidad y tal, hostia, pues vamos a hacer algo que realmente haga el reverse, el efecto en contrario, ¿no? Que tenga un impacto positivo. Y esta fue mi... Muy bien, y 3 años después, ¿no? Estamos 3 años después de haber empezado eso. ¿Cuál es el estado actual de Enquitec? ¿En qué punto estáis? Sí. Bueno, hemos tenido algunos bandazos y tal, pero bueno, ahora mismo partimos que el año pasado cerramos ronda de inversión, en una época mala de inversión porque todo el mercado no está demasiado receptivo, pero bueno, cerramos la ronda en diciembre del año pasado Sí. con el objetivo de crecer en equipo de desarrollo, por decir algo, un 70% en desarrollo y un 30% en marketing y ventas para ir creciendo. Hasta ese momento éramos 2 personas a full time. Nosotros somos bastante globales. Tenemos el equipo de desarrollo de la parte de digitalización, lo tenemos en la India. Entonces, durante 1 año y medio por ahí, estamos full time yo como fundador y a Mahesh, que es el chico que está en la India desde el principio, y con eso fuimos haciendo los MVPs, primeros casos con clientes funcionando y tal. Desde que cerramos la ronda, ahora somos 12 personas, ¿vale? Ajá. En un año. Ha sido un año de crecimiento, de poner organización, procedimientos, etcétera. Tenemos 6 personas en la India ahora mismo y 6 personas aquí en Cataluña. De los cuales pues tenemos un tío que es bueno, Marc, que es de robótica e inteligencia artificial, Víctor, otro Víctor que es de IoT, Angeline de ventas y marketing, tenemos a Nikita como product owner. Ahora hemos implantado también la forma de trabajar. Claro, yo vengo de automoción, es un sector muy tradicional, todos waterfall totalmente. Me he tenido que también cambiar un poquito, ¿no?, las pilas y trabajar en Agile. Pues tenemos toda la parte que trabajamos con sprints, con Jira, etcétera. Pues tenemos nuestro product owner con todos los diferentes desarrolladores que hay, y ahora tenemos una figura también que he empezado hace poco, que es como project manager. Vale, el producto tiene que tener su roadmap, ir trabajando y tal, pero los proyectos que hemos teniendo hay que gestionar de otra forma. O sea, claro, hasta ahora, tú sabrás como emprendedor, al principio llevas todos los sombreros del mundo. Todos. CFO, CSO, CEO, tal, y de alguna forma pues hemos hecho este cambio. O sea, el punto en el que estamos es que hemos hecho un cambio de paradigma, de ser muy startup de garaje a tener la estructura para hacer desarrollos pues mucho más evolucionados, dijéramos, de lo que podíamos hacer con 2 personas. Y nada, ahora estamos básicamente acabando de rematar el producto para que sea lo más productizable posible, para que sea fácil de vender, que el cliente no sea tan conversacional, ¿qué estás haciendo tal? Que sea autovendible Correcto. y empezar a despegar ventas. En ese punto estamos. Y a medias de todo esto ya estamos empezando a montar la siguiente ronda de inversión, que la idea es para mediados del año que viene. Aún estamos lejos, estamos justo en el empezando, pero con la previsión de crecer ventas, crecer el producto,
para luego hacer una ronda ya para escalar. Realmente lo que hayamos conseguido hasta ese momento, hacer más que nada quien entre primero en el mercado fuerte, dijéramos, es el que se comerá la mayor parte del pastel, y esa es la idea. También, por eso también tenemos la idea de la robótica, que nos puede ayudar también. Esta es nuestra visión, que sea más fácil también encontrar inversores, encontrar potenciales clientes que van a decir, ostras, tú vas a hacer un robot tal, que hacer una preorden, incluso nos estamos planteando, buscar 100, 200 clientes que digan, venga, te pongo un 10% de lo que me vas a cobrar de aquí a un año y medio, porque quiero ser el primero que tenga este robot en mi granja. Y estamos ahí, bueno, muchas líneas, muchas bien. ideas. A ver, yo por mi experiencia, lo de la customización de tu servicio está muy bien, porque al final le haces un traje a medida al cliente y el tío está encantado, pero está totalmente en contra de la escalabilidad. Correcto. Entonces, al final tú, si quieres escalar, o tienes que conseguir paquetizar. Yo te decía hace un rato, oye, dime, de la principal cosa a automatizar de ahí para abajo, yo para mí cada uno de esos tendría que ser como una especie de paquetito. Mire, ¿usted qué quiere? El paquete de control de aguas, ¿no? Pues este es su paquete. El control de aguas más sensores de no sé qué, este paquete. Porque entiendo que a todos nos gusta satisfacer a nuestros clientes y que tengan la máxima percepción de que le estás dando el servicio total, pero es verdad que está en contra de la escalabilidad. Y cuanto más customices, pues más jodido estás. No te puedes ir a customizar a Australia. Correcto. O bueno, sí puedes, pero es muy caro. Sí. No, bueno, la idea es eso, ¿eh? Estamos buscando montar tanto la plataforma como el modelo de pricing, que al final, ¿no?, va todo vinculado, para que las funcionalidades sean como un marketplace que digas, ¿tú qué necesitas? Claro. Esto y esto. Si es completamente software, será, bueno, igual lo que te comentaba, nosotros como cada granja es diferente, sus procesos son diferentes, ahora mismo pues estamos aprendiendo y lo traducimos, lo parametrizamos para que encaje con el cliente. Igual el siguiente paso es que ellos definan en un sitio, en Claro. plan drag and drop, mi producto es así, y por lo menos la primera versión la tengan, ¿no? Y luego con un poquito de customer service after sales, acabarle de poner, pero lo más lean posible y que no nos mete más. Y se implica, aparte de hardware, que nosotros, te decía, nosotros somos empresa nos definimos como software, y utilizamos, como somos agnostics de hardware, el hardware que esté disponible en ese momento del mercado. Entonces, nuestra idea es colaborar con empresas para desplegar el hardware, tanto la instalación como el servicio postventa, si hay incidencias o lo que sea, lo más cerca posible del cliente. También alineado con lo que decía de sostenibilidad. No tiene sentido que nosotros desde aquí, si tenemos un cliente en Australia, la persona que le vaya a montar los sensores y tal, venga desde aquí. No tiene sentido. Y como lo que estamos haciendo es con cosas de mercado, básicamente al final nuestra idea es simplificarnos el nivel, que el despliegue de hardware lo haga un electricista. O sea, no hace falta ni que sea una ingeniería, un engineering office o lo que sea. Realmente, sea, aquí lo tienes. Igual sí que el ordenador principal, que nosotros ponemos todo el software ahí, sí que se lo enviamos nosotros en plan preparado para que no lo tenga que cargar la imagen. Bueno, pero la empresa, ¿no? podría ser como comprar un aire acondicionado, ¿no? Tú lo haces, lo mandas y luego viene un instalador, te lo instala, lo programa, lo cablea, le pone las salidas de agua, le pone no sé qué, Correcto. tal. Pero mandar lo mínimo posible. Realmente, yo qué sé, los sensores de temperatura, humedad, al final no se fabrican aquí en España, la mayoría se fabrican en Asia. Pues que se vayan directamente al cliente final. Y esa es la Ese es tu idea. plan de futuro, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Tiene buena pinta. Bueno, la verdad es que el sector tiene potencial, ¿no? La idea es innovadora, es muy rompedora. No, de hecho, no hay mucha historia similar a esa. Yo desconocía hasta hoy la evolución de la falta de alimentos de agricultura, las complicaciones que va a tener, pero si realmente es así, pues está claro que va a ser un sector en auge. Por cierto, déjame darte un dato curioso. ¿Tú sabes quién es Javier Fritz? ¿Te suena el nombre? Javier Fitz, así a priori, no. Vale. Bueno, Javier Fritz es una persona de Alemania. En 1919 desarrolló un proceso que se llama el proceso de Haber, que lo que hace es extraer el nitrógeno de la atmósfera. La atmósfera está llena de nitrógeno. Sí. Porque decíamos que el nitrógeno es lo principal para los campos, Sí. pero ahora mismo la mitad de la población se está alimentando gracias a que este hombre inventó ese proceso, que es capaz de sacar el nitrógeno del aire, convertirlo en amoníaco y de eso hacer nutrientes, los fertilizantes y tal. 4.000 millones de personas se alimentan gracias a que este hombre cambió paradigma. O sea, la producción de alimentos hasta entonces era, creciente más o menos, y este hombre hizo que fuera así. Porque creó el amoníaco.
Bueno, la muñeca ya existía como tal, pero creó un proceso con 400 atmósferas, no sé qué, o sea, un proceso complejo que luego vino otra persona y lo industrializó. ¿Y es el que gana dinero? Bueno, no, este hombre también Ah, ganó dinero, pero bueno, es un personaje controvertido, pero si buscáis por internet es súper interesante. Básicamente, en el siglo XIX, o sea, hay una... Estoy dando un tiro para atrás de la conversación, pero es súper interesante, yo creo que vale la pena. Hay un hombre que se llama Robert Malthus, que tampoco igual, ¿no? sí, Malthus. Malthus, Lo vale. conozco. Sí, sí, pero por favor. Personalmente, no. No, 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 personalmente no, no. pero bueno, hizo un estudio y tal que dice, no, pues la población tiene un potencial de crecimiento exponencial y la producción de comida, pues lineal. Entonces, hay el gráfico diciendo, cuando se cruzan estos dos puntos, el consumo que tiene la población con la producción pasas de la abundancia a la falta de A la comida. carestía. Claro, esto lo hizo en el siglo XVIII. Dijo, estamos llegando aquí, en plan, era un tío súper pesimista y tal. El siglo XIX hay la fiebre del oro, pero del guano. ¿Sabes? El guano es la caca de pájaro, que es muy rica en nitrógeno y tal. Pues todo el mundo, primer mundo, se iba al Pacífico a buscar las grandes islas de guano y quien ponía la bandera era suya y era un negocio brutal. Gracias a eso, la agricultura pues, pudo seguir manteniendo una población creciente gracias a la revolución industrial y toda la historia. Pero llegó un momento a finales del siglo XIX que el guano empezaba a escasear. Llegó a ser 4 veces más caro, de un precio más elevado que el oro. O sea, el bueno, la caca de De esto, pájaro. puesta durante cientos de años en esas islas y tal. Claro, ahí estaba en un punto de... Y por eso Haber Fritz estaba ahí, una de las muchas personas que veían el problema, ostras, la población está creciendo, y antes la gente no tenía 2 hijos, o 1,5, 1,3, tenía muchos más. Y la agricultura dependía básicamente de esta aportación de guano. Haber Fritz inventa esto y desbloquea el logro y venga, a crecer. Tú ves las curvas y tal, y, eso y los datos son esas. Hay reportajes muy interesantes y que te demuestran, te dicen, la mitad de la población de hoy en día vive y se alimenta gracias a que este hombre cambió esto. Si tú miras estos gráficos que decíamos, 2050 y tal, es por eso digo que estamos como un poquito ciegos porque no sabemos estos problemas. Por eso te preguntaba, ¿sabes quién es? No. Pues No. eso es un síntoma del problema. Estamos llegando a un punto de estos de pasar de abundancia a tal, pero no nos estamos dando cuenta porque, como vemos, nunca nos ha llegado a pasar. Vino alguien, hizo algo que ni me acuerdo ni sé ni quién es, pero la mitad de la población vive gracias a esta persona y muchas otras cosas, muchos avances tecnológicos, pero el nitrógeno para crecer los alimentos, si no, era básico, no estaba, ¿no? Entonces, o nos esperamos a que venga un Haber Fritz y nos salve la fiesta otra vez, o nos ponemos las pilas y hacemos que seamos más eficientes. Malthus tenía otras teorías de control de población, esterilización, que ahí sí que no entraré, pero sí que es verdad que ese problema es acuciante. No está hoy, pero 2050 o un poquito antes tenemos ahí, a no ser que cambiemos El la historia. paradigma. Y por eso también la obsesión de, ostras, vamos a ir a este tipo de agricultura que puede producir en cualquier sitio. Genial, tenemos muchos sitios. Puede producir en cualquier momento del año, cerca, sin dañar el planeta, porque la agricultura también ha dañado un montón el planeta. Pensamos lo que decía, ¿no? El agricultor dice, si mi abuelo, mi padre lo han hecho siempre así, pues que la agricultura en 100 años ha cambiado mucho. O sea, lo de tu abuelo ya empezó a tirar fertilizante artificial y tal, y lo hizo porque le salían más plantas, pero no era consciente del daño que estaba causando. Entonces hay que hacer que lo que decía del PAI de agricultura, esa pequeña rendija empiece a hacer así, no para hacer totalmente. No podemos pretender que en 10 años el trigo pues lo hagamos todo en hidropónico, que se puede hacer también, ¿eh? Hay temas de forraje hidropónico para animales, que también es un mercado muy interesante, pero sí que darle un poquito de respiro al planeta, ¿no? Y realmente ganar en capacidad de producción, porque si puedes producir en cualquier sitio, hostia, pues puedes producir más. O sea, bueno, esa es la idea. Nada, he hecho un cierre así final. Súper interesante, súper interesante. Escucha, te falta una pregunta. Te falta la pregunta del podcast, que no sé si te la traes preparada o no, si no, pues es tu problema, habernos seguido antes en las redes. La última pregunta es, me tienes que decir cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Bueno, pues mira, fue justamente este año, principios de año. Claro, estamos justo creciendo, pensando cómo escalar y todo esto, y miramos toda la cadena de valor, IoT, los dispositivos, la plataforma y tal, y dijimos, hostia, el tema del hardware, es como que nos daba pánico, hostia, el hardware no queremos tocarlo porque es lo que no nos hace escalables y tal. Y decimos, vamos vamos a juntarnos con un partner que ellos se encarguen de la parte del hardware, del dispositivo, cómo se conecta con los sensores y tal, y nada, nosotros le decimos cómo queremos que funcione y ellos que lo hagan, ¿no?
Y bueno, todo muy bonito, empezamos con un proveedor y básicamente de golpe porrazo nos encontramos que era una caja negra que no funcionaba como nosotros queríamos, estábamos pillados con ellos porque teníamos un cliente que ya estaba utilizando con eso y nos costó como 6 meses y casi perder el cliente porque teníamos algo que a priori parecía que tenía que ser muy fácil, porque nosotros ya lo habíamos hecho en nuestra fase de MVP. Cuando pasamos a la fase de industrialización, o sea, encontrar un partner que no daba la talla y que nos dejó eso, enganchados completamente. Caja negra, el cliente súper insatisfecho, pero claro, ese partner era un proveedor mío. No le expliqué al cliente Claro, no es que es culpa de ese, el pero otro. se lo has puesto tú, ¿no? Claro, correcto. Y bueno, eso es, o sea, buscar muy bien las Los compañías. socios industriales, ¿no? Que sería Sí, sí. un poco. A ver, el fallo al final no es todo darle la culpa al partner en sí, sino al fallo de estrategia. O sea, al final una cadena es igual de fuerte que el más débil de sus eslabones. Pues ahí pusimos un eslabón que no dependía de nosotros y encima es que bueno, se rompía mucho, ¿no? Pero claro, ahora hemos hecho el cambio y es, no, toda la parte, el firmware, que es lo que tiene que controlar, lo que decíamos ese controlador local y Sí. tal, ahí todo también viene de ese aprendizaje. Estamos utilizando un PC estándar, mini PC estándar y tal, el software lo controlamos completamente nosotros y los dispositivos y todo pues son de mercado. Pero sí que el firmware, lo que está gestionando la granja in situ, hemos puesto que ese eslabón pasa a ser de nuestra cadena y aparte hemos puesto un eslabón triple de adamantium. De acero, correcto, de adamantium, muy bien. Vale, muy bien. Oye, mira, esta no la teníamos, ¿eh? Para el libro. Estoy haciendo ahí una recopilación de las mayores cagadas de los emprendedores. Esta es nueva. Socios industriales, es verdad. Oye, Víctor, ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de irte, tengo... ¿Qué ha pasado? Está vacío, hay truco. No, que tiene que ser de verdad. Este está, aquí hay. Tengo aquí unos auriculares que nuestro patrocinador Protongo nos ofrece para que demos a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Ha sido un placer hablar contigo. José Elías, escucha, acuérdate, la plantación esa que no te va a salir, aquí tienes a Víctor que te lo puede arreglar. Chicos, muchas gracias y hasta la próxima. Chao.